Es un placer nuevamente estar aquí en la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach. Doy gracias a Dios nuevamente porque estamos aquí cumpliendo con la obra del Señor. Y doy muchas gracias a Dios porque esta semana ha sido una semana por partida doble, diría yo, ¿verdad? Grabaciones y también la semana de oración que se ha estado llevando aquí en nuestra iglesia en West Palm Beach. Ha sido de mucha bendición, gracias a Dios que pudimos cumplir con el objetivo junto con el pastor Pérez y este servidor y tal vez el hermano Rancés también allí detrás de las cámaras. Pudimos grabar 12 programas, ¿verdad? 12 para la gloria y la honra del Señor. Así que traten de estar sintonizando siempre el canal en YouTube, La Voz del Evangelio Eterno. Muy pronto estos programas se subirán allí a este canal para que ustedes los puedan ver y así ustedes puedan recomendar esta página a personas que quizás son familiares de ustedes, amistades, compañeros de trabajo o tal vez familiares de ustedes que vivan en otros países de Latinoamérica. Es una buena herramienta para hacer obra misionera, para así llevar este mensaje a otras personas que no lo conocen. Hoy quiero estudiar con ustedes, siempre me gusta estudiar la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos. Cuando vamos a la escuela, el maestro enseña y aprendemos la carrera que nosotros estamos siguiendo o las clases que estamos tomando. Pero hay veces que cuando oímos un sermón, y no estoy diciendo que es malo el sermón, por supuesto, simplemente que a veces tendemos a olvidarlo en pocos días después de que lo escuchamos. Pero siempre me gusta enseñar la palabra porque así podemos retener lo que Dios desea que nosotros entendamos para este tiempo en que nos ha tocado vivir. Me gustaría traer un tema muy importante, un tema que está basado en la gracia de Dios. ¿Qué hace o qué puede hacer la gracia de Dios en aquel que la recibe? Muchos hoy no saben inclusive qué es la gracia de Dios. ¿Será importante la gracia para nosotros? ¿Qué ustedes creen? En el libro de Romanos leíamos un texto, si ustedes me quieren acompañar, tal vez siempre nuestro mayor enemigo es el factor tiempo. Romanos capítulo 6 y el versículo 14 es un texto que muchos hoy malinterpretan, muchos hoy tal vez no lo entienden, no lo comprenden a cabalidad. Pero antes de leer ese texto en Romanos capítulo 6, versículo 14, mantengan su Biblia allí, vamos a meditar en un texto. Yo se lo voy a leer, ustedes lo pueden escuchar, lo pueden apuntar si así lo desean, que se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo 19 y el versículo 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la ley en aquel que la obedece y que la recibe? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hay muchas personas allí en el mundo, allá afuera, tristes. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo esa ley moral de Dios en nuestros corazones, no solamente nos perfecciona, nos convierte, nos transforma, sino que nos hace alegres. Y termina el texto del versículo 8 del Salmo 19. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que la ley de Jehová es perfecta, dice la Biblia. El diablo se ha encargado de hacerle creer al mundo de que la ley de Dios es imperfecta, que nadie la puede guardar. Pero regresemos a Romanos capítulo 6 y el versículo 14, donde el Señor nos dice en su palabra: porque el pecado
Nosotros que estudiamos la Biblia sabemos que pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Porque el pecado no se enseñoreará. La palabra enseñoreará significa no, o sea, el pecado no se enseñoreará o no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este texto que acabamos de leer, que yo acabo de citarles, de Romanos 6:14, es uno de los textos, como dije anteriormente, uno de los textos más mal interpretados de la Biblia por el así llamado mundo cristiano. Aún muchos de los que dicen ser el pueblo de Dios no pueden explicar lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia. Estará enseñando el apóstol Pablo a través de este texto que acabamos de leer de Romanos 6:14 que ya nosotros no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Dios porque estamos bajo la gracia de Cristo. Es una pregunta para que ustedes mediten, no tienen que contestármela. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras? Antes que todo vamos a ver lo que significa estar bajo la ley. Porque de acuerdo a este texto, aparentemente el apóstol está enseñando que los que están bajo la gracia ya no tienen que guardar la ley de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2, allí mismo, el capítulo 2 y el versículo 12. Ustedes pueden anotar los textos si así lo desean y así ustedes lo pueden estudiar más cómodamente en sus hogares. Romanos 2, versículo 12 nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán, ¿qué? Juzgados. O sea, los que están bajo la ley, ¿están qué? Están violándola, en otras palabras. Por eso Pablo decía en Romanos 6:14, ahora ustedes, que ya están obedeciendo la ley de Dios, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la gracia de Cristo en nosotros nos ayuda a obedecer dicha ley. Muy importante que nosotros entendamos ese concepto, por favor. Vamos a leer otro texto, si son tan amables. Romanos, allí mismo en el capítulo 6 y el versículo 15. Leímos el 14, ahora vamos a leer el 15. Noten el lenguaje del apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues? Pregunta Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué responde él? En ninguna manera. O sea, la gracia, lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo, la gracia no es una licencia para nosotros seguir transgrediendo, ¿qué cosa? La ley de Dios. Muy importante. Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice allí? Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo es la ley? Espiritual. Mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Ustedes saben que esa palabra, ese artículo al en griego es bajo. Es la misma palabra de Romanos 6:14. O sea, cuando yo estoy viviendo bajo la carne o cuando estoy viviendo en la carne, yo no puedo obedecer la ley de Dios. Dios espera que nosotros le obedezcamos. ¿Estamos de acuerdo? A través de su poder obrando en nuestro corazón, seremos capaces de guardar su ley. Por supuesto, no para ser salvos por medio de la ley, sino para demostrarle lo sincero que han sido nuestro arrepentimiento y conversión. La gracia, querida iglesia, es el poder de Dios, que es un don que Dios nos da a nosotros.
Es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, que nos da el poder, que nos da la fuerza para obedecerle. Por eso Pablo en Romanos 6:14 decía, ya ustedes no están bajo la ley, o sea, bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque cuando la persona transgrede la ley de Dios, queda bajo condenación. Ya ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, estamos viviendo cada día bajo la gracia. Esa gracia de Dios nos capacita a nosotros, nos da la fuerza para obedecer fielmente cada uno de esos mandamientos. Nosotros, al obedecer dichos mandamientos, demostramos a Dios y al mundo cuán sinceros han sido nuestro arrepentimiento y conversión. Vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 5, si son tan amables, Hebreos 5, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Allí en Hebreos, casi al final de la Biblia, está este libro, Hebreos 5, versículo 8 y 9, hablando de Jesús. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Cristo nos dio ejemplo en cuanto a la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios, de su Padre, y espera, queridos hermanos y amigos, que cada uno de nosotros también le obedezcamos. El Espíritu Santo es dado ¿a quiénes? A aquellos que le obedecen, de acuerdo a Hechos 5:32. Los que han sido redimidos del pecado o de la condenación de la ley, entre ese grupo nos encontramos cada uno de nosotros por la gracia de Dios, comienzan a vivir una vida nueva. Experimentan en sus vidas la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando grabábamos con el pastor esta semana estos programas de televisión, yo le decía en una de mis intervenciones que si yo no hubiese conocido el Evangelio, cuando Dios me dio la oportunidad de conocer este hermoso mensaje por su gracia, ¿dónde estaría yo en estos momentos? Posiblemente estuviera muerto. O tal vez estuviera en los vicios o en las drogas, o tal vez estuviera detrás de los barrotes de una prisión. Pero por la gracia del Señor, Dios nos ha redimido del pecado, nos ha sacado del pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Jesús tuvo una entrevista personal en Juan con un hombre que se llamó Nicodemo, un miembro del Sanedrín judaico, en Juan capítulo 3. Ustedes conocen esos textos. Y el versículo 3, este hombre llegó a hablar con Jesús de noche. Y pues obviamente Nicodemo comenzó con unas palabras tal vez halagadoras acerca de Jesús. Le digo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Estoy leyendo Juan capítulo 3, versículo 2. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aparentemente eran palabras aduladoras para Jesús, pero Jesús le dio una estocada bien fuerte a Nicodemo. Le dice en el versículo 3, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fuertes palabras, ¿verdad? Y en el versículo 5 le repite nuevamente a este hombre, Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, fue un poco más específico el Señor Jesús. Si yo le hiciera una pregunta a cada uno de ustedes, estoy seguro que todos me responderían o me darían la misma respuesta. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren entrar al reino de Dios o al reino de los cielos? Yo sé que ustedes todos levantarían la mano.
Pero, hermanos, la condición, si usted desea y anhela algún día entrar al reino de Dios, o yo entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de agua a través del bautismo y tenemos que nacer de espíritu. Nicodemo no entendió esas palabras de Jesús, porque él creía que él estaba hablando del nacimiento cuando uno nace del vientre de su madre. Por eso le preguntó a Jesús en esa entrevista, usted puede leerlo allí, le pregunta a Jesús, ¿cómo es posible que un hombre viejo ya como yo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Cristo estaba hablando del nacimiento de carácter espiritual. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, hemos sido mancillados, nuestros caracteres han sido mancillados por el pecado. Y nosotros, si queremos algún día entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Usted se preguntará, ¿cómo se logra eso? Precisamente por la gracia de Cristo Jesús obrando en su vida, obrando en su corazón y obrando en mi corazón. Si dejamos que Cristo entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Él transformará completamente nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas. Jesús dijo unas palabras muy sabias, presten atención a estas palabras por favor, contenidas en Juan 5:24. Dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Cada semana nosotros venimos a este lugar y escuchamos u oímos la palabra de Dios. ¿Es eso suficiente? Bueno, Jesús lo amplía. ¿Qué significa oír la palabra de Dios? Jesús mismo dijo en Juan 8:51, presten atención. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué significa entonces oír la palabra de Dios? No es solamente venir y escucharla, salir por las puertas de este recinto cada sábado y seguir viviendo la vida que hemos estado viviendo todo el tiempo. Debemos aprender a guardar esa palabra. Guardar esa palabra significa obedecer diariamente cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso solo lo podemos lograr gracias a la gracia de Cristo Jesús obrando en nuestros corazones. Por eso, querida iglesia, cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios cada mañana, tal vez cuando nos levantamos, nos consagramos al Señor cada mañana, como dice el libro El Camino a Cristo, la página 70, conságrate a Dios todas las mañanas, haz esto tu primer trabajo. Nosotros debemos de pedir gracia a Dios solo por ese día, hermanos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque usted no sabe, usted no me puede garantizar a mí, ni yo le puedo garantizar a usted de que mañana o pasado mañana yo voy a estar vivo. ¿Estamos de acuerdo? Cada día nosotros vivimos por la gracia de Dios en nosotros. Por eso debemos de pedir gracia a Dios cada día para que nos dé la fuerza para obedecerle ese día, para guardar sus mandamientos, para caminar rectamente delante de los ojos de Él. Que nos dé la gracia para vivir una vida pura y santa delante de sus ojos. El apóstol Pablo, nosotros conocemos esos textos, no tenemos que buscarlos. En 2 Corintios 5:17 dijo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo en esta mañana quiere darnos un nuevo corazón, quiere darnos una nueva mente, quiere hacernos una nueva creación, querida iglesia. Nosotros para poder lograr eso necesitamos morir. El que muere, si muere en Cristo, algún día tendrá la esperanza de ¿qué? De resucitar. Nosotros tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir al pecado.
para que podamos resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo pudo decir estas palabras que ustedes todos conocen. Pablo pasó por la experiencia de la muerte espiritual y del nuevo nacimiento. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo había aprendido a crucificar, ¿qué cosa? El pecado de su vida. Pablo pudo decir en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Podemos crucificar el pecado? Sí, querida iglesia. Podemos hacerlo si estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo Jesús obra en nuestros corazones y nos da el poder para poder vencer el pecado y para poder crucificar los deseos de la carne. Una vez que el cristiano experimenta o vive la experiencia del nuevo nacimiento, comienza a vivir una vida de perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. Vayamos a Primera de Juan, si son tan amables. Primera de Juan capítulo 3. Antes del libro Apocalipsis se encuentra la epístola de Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, un texto muy conocido, muy hermoso también. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no sigue transgrediendo la ley de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Dígame por favor. Cristo Jesús. La simiente de Cristo Jesús mora en tu corazón, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermosas palabras, muy difíciles inclusive para entender y asimilar en nuestras mentes. El mismo apóstol Juan, allí en la epístola de Juan, lo amplía un poco más en Primera de Juan, allí mismo, pero el capítulo 5 y el versículo 8. Noten lo que este apóstol dijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, no 8, 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Para nosotros poder alcanzar la victoria sobre nuestros pecados, para nosotros poder crucificar la carne con sus pasiones y deseos, tenemos que nacer de nuevo, querida iglesia. Nacer de agua y nacer de espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y dice Juan que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Son maravillosas promesas que nosotros tenemos que aceptarlas por fe. Dice que fue engendrado por Dios. ¿Qué significa la palabra engendrar? De acuerdo al diccionario de la lengua española, la palabra engendrar significa dar vida a un nuevo ser. O sea, cuando nosotros fuimos engendrados por Dios, el Señor nos da una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y a través de qué ustedes y este servidor quien les habla fuimos engendrados? ¿A través de qué? Dice 1 Corintios 4:15, el apóstol Pablo dijo estas palabras: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Gloria al Señor. Vamos a ver unos puntos muy importantes, querida iglesia. Preste mucha atención, por favor. ¿Qué hace la gracia en la vida del que la recibe? Volvemos y leemos, solo escuchen, mediten, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no tendrá ya dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley. O sea, bajo la condenación cuando ésta es violada o transgredida, sino bajo la gracia. Punto número 1. ¿Estamos listos?
para analizar estos puntos, vuelvo y hago la pregunta: ¿qué hace la gracia de Dios en la vida del que la recibe? Pues Pablo dijo: ya ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Punto número 1. Escuchen bien, iglesia. La gracia de Dios actuó en Jesús. ¿En quién? En Jesús, para su crecimiento espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Vamos al libro de Lucas, acompáñenme por favor. Lucas, el capítulo 2 y el versículo 40 y 52. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas 2:40, noten cómo dice la escritura. Y el niño, hablando acerca del niño Jesús, por supuesto, crecía y se fortalecía. ¿Qué hacía el niño Jesús? No solamente crecía en estatura, sino que también se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era ¿sobre quién? Sobre él. ¿Necesitó Jesús esa gracia o solo la necesitamos nosotros? Versículo 52, ¿cómo dice? De Lucas 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y ¿qué? Y los hombres. ¿Qué significa la palabra gracia en griego? Esa palabra gracia en griego es charis y significa gracia como algo gratificante. Significa también, oigan bien, lo que significa la palabra gracia. Significa la influencia divina sobre el corazón. O sea, es una influencia divina sobre su corazón y sobre mi corazón. Y su reflejo en la vida. Cuando Dios obra en nuestros corazones, a través de su gracia, nosotros lo reflejamos en la vida. Lo reflejamos donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el hogar. También significa favor, gracia o mérito, buena voluntad, bondad amorosa de parte de Dios, de la bondad misericordiosa por la cual Dios, oigan bien, de acuerdo a este diccionario griego, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, las convierte a Cristo. Eso es lo que hace la gracia en tu vida y en mi vida. Eso fue lo que hizo la gracia en la vida de Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Las mantiene, oigan bien, ¿qué hace la gracia también? No solo nos convierte en Cristo, sino que nos mantiene, nos fortalece y las incrementa en la fe cristiana, en conocimiento, en afecto, y las enciende en el ejercicio de las virtudes cristianas. Eso es lo que hace la gracia de Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Por eso no podemos salir por la puerta de nuestros hogares cada mañana sin caer de rodillas ante Dios y pedirle que nos dé su gracia para poder hacer su voluntad ese día. Número 2, la gracia, oigan bien, capacitó a Cristo para revelar la gloria de Dios o su carácter. Vayamos a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo en griego es palabra. O sea, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos qué cosa, hermanos. Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Cristo pudo revelar ¿qué cosa? La gloria de su Padre, ¿en qué? En su vida. ¿Por qué? Porque Cristo era capacitado diariamente para poder revelar el carácter de su Padre a través de la gracia que procedía ¿de dónde? De Dios. Mire lo que Jesús dijo en Juan 17. Juan 17, capítulo 17, versículo del 4 al 6. Yo sé que vamos a leer algunos textos. Ustedes dirán, ¿por qué tantos textos bíblicos? Por esto es una escuela. Aquí venimos a aprender, querida iglesia.
Juan 17, versículo del 4 al 6, Jesús pudo decir estas palabras: yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Yo te he glorificado en la tierra. Esta es una oración que Jesús hace allí en el capítulo 17. Ora por sus discípulos, pero es una oración que va directamente ¿a quién? Al Padre. Dice: yo te he glorificado en la tierra. En otras palabras, he revelado tu gloria o tu carácter. He acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6 de Juan capítulo 17, noten cómo dice: he manifestado, ¿qué cosa? Tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué hizo Jesús? Por la gracia de su Padre, reveló el nombre de su Padre ante el mundo. Reveló el carácter, hermanos, de Dios en su vida. Versículo 19 de Juan 17, ¿cómo dice? Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gracia de Dios en nosotros nos va a capacitar ¿para qué? Para revelar el carácter de Cristo, o sea, la gloria de Dios en nuestras vidas. También nos capacita para vivir una vida ¿de qué? De santificación. ¿Por qué hay tantas discordias en las iglesias? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantos conflictos? Por la sencilla razón que todavía no hemos revelado el carácter de Cristo en nuestras vidas. Número 3. Solo por medio de la gracia de Dios, obrando en nuestras vidas, podemos ser salvos de nuestros pecados, que es lo mismo que la transgresión de la ley de Dios. Efesios 2:8, gracias. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia nos va a capacitar a nosotros para poder vencer el pecado de nuestras vidas y para poder ser salvos de todos nuestros pecados. Y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Mis queridos hermanos, si la gracia de Dios no se hubiese manifestado en nuestras vidas, ¿dónde estaríamos ustedes y yo en estos momentos? Cristo nos salvó de nuestra vida de pecado. A muchos Cristo a través de su gracia los salvó de las drogas. A otros los salvó del alcoholismo. A otros los salvó de un sinnúmero de pecados de la carne. Gracias a la gracia de Cristo Jesús. Punto número 4. Somos justificados o declarados justos por la gracia de Dios. Romanos capítulo 3 y el versículo 24 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 24, noten cómo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra justificados en griego es dikaio. Y la palabra dikaio significa equitativo en carácter o acto, inocente, santo o justo, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. O sea, querida iglesia, nosotros fuimos declarados santos o inocentes o justos delante de los ojos de Dios, gracias a la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que debemos dar gracias a Dios porque Cristo nos justifica, nos declara santos, nos declara justos, nos declara inocentes. Toda esa vida de pecado que nosotros vivimos en el pasado. ¿Cuántos años? 5 años, 10 años,
20, 30, 40 o 50 años. Yo cuando pienso en mi vida antigua de pecado, yo le tengo que dar gracias a Dios cada día en mi vida. Porque todos esos pecados que yo practiqué cuando no conocía el Evangelio, todas esas abominaciones que este siervo de Dios, quien les habla, practicó antes de conocer este precioso Evangelio de Jesucristo, el Señor Jesús las ha erradicado completamente, las ha borrado, me ha perdonado. Y cuando Cristo me mira a mí, hermano querido, no ve el pecado en mi vida, porque me ha justificado por su gracia, me ha declarado justo, santo e inocente delante de sus ojos. Esto es, hermano, el meollo del Evangelio. Nosotros ya no debemos darle la oportunidad, la cabida al enemigo para vivir vidas derrotadas. No podemos venir aquí a la iglesia abatidos por el enemigo, tristes, desanimados, tomando pastillas para la depresión. Hermanos, el cristiano tiene que vivir una vida feliz porque la gracia de Cristo Jesús lo ha perdonado, lo ha santificado. Su justicia, querida iglesia, lo ha hecho inocente nuevamente. No es motivo para nosotros sentirnos felices en este día. Dígame por favor. Amén. Si usted o yo somos cristianos depresivos, derrotados, amargados tal vez, es porque no hemos conocido el Evangelio de Jesús. El apóstol Tito dice, para que justificados por su gracia, fuimos justificados gracias a la gracia de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Oh, cuántas personas hoy se matan por una herencia. Cuántas personas hacen cualquier cosa por obtener esa herencia entre familias. Cuando muere el dueño de la herencia, los hijos, en muchos casos, a veces atentan hasta contra sus propias vidas. Ustedes y yo tenemos una herencia en los cielos, querida iglesia. Esa herencia, gracias a su gracia, nosotros podemos ser herederos de esa herencia. Punto número 5. Por la gracia de Dios en nosotros, podemos ser aceptos ante Dios y ser redimidos de todos nuestros pecados. ¿De cuántos pecados? De todos. Efesios capítulo 1. Después de Gálatas está el libro de Efesios. El capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Gloria al Señor. Y ya habíamos leído en Efesios 2, versículo 8, que por su gracia somos salvos por medio de la fe de todos nuestros pecados. La gracia de Cristo Jesús en nosotros, querida iglesia, nos da ahora el poder para ser salvos de todos nuestros pecados. Número 6, la gracia o esta gracia que nos da el poder para vencer el pecado es dada a todos. ¿A cuántos? Nadie tendrá una excusa en el día del juicio para decir, yo no pude vencer el pecado en mi vida o no pude guardar la ley de Dios. Efesios 4, versículo 7. ¿Qué nos dice? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cuánto se nos ha dado esa gracia? A todos nosotros. Punto número 7. Por la gracia de Dios, el nombre de Cristo debe ser glorificado en nuestras vidas. Así como lo glorificó Cristo. Como Cristo glorificó el nombre de su Padre en su vida, así nosotros debemos de glorificar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Eso significa que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas.
Vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Mire qué hermoso texto vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 12. Recuerden que en la Biblia cuando habla del nombre, el nombre está relacionado con ¿qué? Con su carácter, con el carácter del que lo posee. ¿Recuerdan cuando Moisés allí en el monte Sinaí le dijo a Dios o le pidió a Jehová que le mostrara su gloria? ¿Y qué le dijo Jehová? Yo no puedo, nadie puede, ningún ser humano puede ver mi gloria y seguir viviendo. Pero le dijo, yo voy a pasar delante de ti y proclamaré, ¿qué cosa? Mi nombre, el carácter de Dios. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:12, hermosas palabras, querida iglesia. Para que el nombre, o sea, el carácter de Cristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Podemos o no revelar el carácter de Cristo en nuestras vidas? Claro que sí, hermanos. Por eso el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el mensaje del primer ángel para el tiempo del fin. Temer a Dios es guardar sus mandamientos. Y recuerden, como leíamos al principio en el libro de los Salmos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué cosa? El alma. Cuando nosotros guardamos fielmente esos mandamientos por la gracia de Cristo en nosotros, nosotros vamos a ¿qué? A glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Vamos a reflejar ese carácter de Jesús en nosotros. Eso es lo que el mundo allá afuera está esperando. Número 8, punto número 8. La fuente de poder y la gracia que necesitamos para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para vencer el pecado, se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra? En el trono de Dios. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así el Señor, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos más y más de esa gracia de Cristo Jesús. Esa gracia que necesitamos para que en nuestros hogares haya armonía, haya felicidad. El esposo levanta la voz, la esposa levanta la voz. Hay discordias en los hogares, hay peleas, hay malas palabras, hay maltrato, maltrato verbal. En la iglesia nos podemos ofender mutuamente entre hermanos. ¿Por qué, querida iglesia? Porque todavía no hemos experimentado lo que significa la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Todavía no reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso hay discordia en los hogares y por eso hay discordia en la iglesia. Hasta que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo plenamente por la gracia de Jesús en nosotros, no podrá haber nunca armonía, ni en los hogares, ni tampoco en el pueblo profeso de Dios. Necesitamos un cambio en nuestras vidas, hoy, más que nunca. Por eso es tan importante este mensaje acerca de la gracia de Cristo, porque este es el mensaje que nos va a preparar para entrar algún día al reino de los cielos. Punto número 9, son 10, me faltan 2. La gracia de Dios obrando en nuestras vidas nos da el poder para crecer espiritualmente. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, está después de Hebreos. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, dijo el apóstol, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Un conocimiento teórico? No, un conocimiento personal. Así como conocía Abraham a Jehová, así nosotros necesitamos conocer a Cristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora
y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese hermoso proverbio, muy conocido por nosotros, que dice: mas la senda, o sea, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Proverbios 4:18. Ese es el crecimiento que cada uno de nosotros necesitamos experimentar en nuestras vidas. No podemos ser hoy el cristiano o la cristiana que éramos hace 20 o 30 años atrás, cuando pusimos un pie por primera vez en la iglesia. Si todavía nosotros somos la misma persona que éramos hace 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años atrás, eso significa que no hemos crecido espiritualmente hablando. Seguimos siendo las mismas personas. Necesitamos crecer, querida iglesia. Y punto número 10 nos dice: la gracia de Dios le dio poder al apóstol Pablo para hacer un cambio en su vida. Esa misma gracia puede hacer un cambio en tu vida y puede hacer un cambio en mi vida. Primera de Corintios 15:10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Podemos decir nosotros lo mismo hoy? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alabado sea el Señor. Mire cómo llegó a ser Pablo. Nosotros sabemos que Pablo, antes de ser Pablo, ya era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Levantaba la mano para que se le diera muerte a los cristianos. Estaba de acuerdo con la muerte de los cristianos. Era un hombre blasfemo y era un hombre iracundo. Tenía un carácter explosivo. Pablo pudo decir las siguientes palabras. Escuchen estas palabras del apóstol Pablo. Ya le digo la referencia. Porque nuestra gloria es esta, dijo Pablo: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. O sea, lo que yo aprendí en el Sanedrín judaico, ya no lo necesito. Porque yo ahora ando ante Dios con sencillez y sinceridad en Él. Sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segunda de Corintios 1:12. Pablo ahora no era ese Saulo de Tarso, miembro del Sanedrín judaico, arrogante, blasfemo, iracundo y perseguidor de la iglesia. Era un hombre ahora sencillo y sincero delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él, a través de su gracia, él pudo ser transformado. De esa manera, dijo él, nos hemos conducido en el mundo. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es mi conducta cuando estamos ante el mundo? Cuando estamos en el hogar. ¿Cómo soy yo en el hogar? ¿Cómo eres tú en tu hogar? Y también el apóstol Pablo agrega, dice: y me ha dicho, o sea Dios, bástate mi gracia, le dijo a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más que en mis debilidades, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. La gracia de Cristo Jesús pudo transformar, hermanos y hermanas, el carácter del apóstol Pablo. Y si lo pudo lograr en Pablo y en todos los discípulos de Cristo Jesús, ¿por qué no lo puede lograr en tu vida y en mi vida? Ahora sí entendemos con cabalidad, después de haber analizado estos 10 puntos, ahora sí entendemos con cabalidad el verso de Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no tendrá poder sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, querida iglesia, estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios.
Por eso el pecado ya no va a tener dominio sobre nosotros, porque hemos sido liberados del pecado. No nos sentimos felices de haber sido liberados del pecado. La vida del cristiano, una vez que ha experimentado el nuevo nacimiento o cambio en su vida gracias a la gracia de Dios, se convierte en una vida de obediencia a la voluntad de Dios, en una vida de victoria y deleite hacia la ley de Dios. Voy a ir terminando con estos textos bíblicos. El salmista pudo decir estas palabras, querida iglesia: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmo 37, 31. Añade el salmista: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112 y el versículo 1. Dios, queridos hermanos y hermanas, quiere estampar de nuevo su ley en nuestros corazones a través de un nuevo pacto. El profeta Ezequiel, ustedes han leído esos textos, no tienen que buscarlo. El capítulo 36, versículos 26 y 27 pudo decir: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cristo quiere hacer ese milagro hoy en tu vida y en mi vida. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer ese milagro en nuestras vidas. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No podemos guardar esos 10 mandamientos sin el poder y la ayuda del Espíritu Santo, gracias a la gracia de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas. Ese mismo pacto se lo leemos en Hebreos 8:10, que ustedes conocen, el nuevo pacto, donde Dios dice: y pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Pablo pudo, cuando él había nacido, cuando ya no era ese judío fariseo, pudo decir en Romanos 7:22, porque según el hombre interior, dijo Pablo, me deleito en la ley de Dios. Gloria al Señor. Pablo también pudo agregar en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Qué maravillosas palabras, queridos hermanos. Voy a terminar con una cita del hermoso libro El Camino a Cristo. Todos nosotros tenemos este libro. El Camino a Cristo, la página 60 y la página 61. Dice así el Señor a través de su mensajera: la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones, oigan bien, si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, es el nuevo nacimiento, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley, oigan bien, está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa
en los preceptos de su santa ley. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude en esta hora. Tú y yo podemos experimentar la experiencia del nuevo nacimiento. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3 y Juan 3, versículo 5. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Necesitamos nacer de nuevo, querida iglesia, y para poder desarrollar un carácter semejante al de Cristo Jesús, necesitamos su gracia obrando en nuestros corazones. Esa gracia de Cristo puede cambiar nuestras vidas, puede transformar nuestras vidas, puede darnos el Señor una nueva mente, un nuevo corazón para poder servirle en integridad y en espíritu y en verdad. Pastor, terminamos con una oración. Todos aquellos que puedan ir de rodillas, si son tan amables, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí presentes venimos de trasfondos diferentes, venimos de culturas diferentes, de países diferentes. Siempre yo pienso, Padre, ¿qué hubiese sido de mí si el Evangelio no me hubiese encontrado y si Cristo no me hubiese rescatado por su gracia? ¿Dónde estuviera yo? Padre, muchos de los hermanos aquí presentes pueden dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. En su debido tiempo usted nos rescató del pecado, Señor. Nos liberó de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. Y es por eso que necesitamos su gracia cada día, Señor, para no volver a ser nunca más esclavos del pecado. Lo más triste de todo esto es que Satanás, el gran engañador, la serpiente antigua, conoce nuestros caracteres, conoce nuestras debilidades, conoce, Señor, lo que nosotros fuimos cuando estábamos o éramos esclavos de Él en nuestra vida antigua y pasada. Y Él tratará de hacer todo lo posible para volvernos a esclavizar nuevamente. Y es por eso, Padre, que le pedimos que su gracia nos dé el poder para poder vivir una vida sin pecado, para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús, para poder vivir una vida pura y santa delante de sus ojos. Cuando nosotros aprendamos a vivir la experiencia del nuevo nacimiento, seremos cristianos felices, cristianos gozosos, a pesar de las pruebas más duras que tal vez podamos enfrentar cada día. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia que nos capacita a nosotros día a día para obedecer sus mandamientos. Padre, en esta hora yo quiero pedir una bendición muy especial por cada hermano y hermana aquí presente, por cada joven, por cada niño y niña aquí presente, por cada hogar aquí representado en esta casa de oración aquí presente. Por favor, Señor, sabemos que Satanás lo único que él busca es destruir nuestras vidas, destruir los hogares del pueblo de Dios, traer discordia en los hogares, traer rivalidad en los hogares. Ayúdanos a que en nuestros hogares haya armonía, haya paz, haya amor entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, para que podamos, cada uno de los miembros de este hogar o del hogar, podamos reflejar en nuestras vidas ese carácter puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Si hay armonía en el hogar, también habrá armonía en la iglesia, porque la iglesia está compuesta de hogares. Oramos, Padre Celestial, para que esta iglesia, también la iglesia de Tampa,
la iglesia de Hialeah, la iglesia de Palm Bay y todas las iglesias que pertenecen a este ministerio puedan, Padre Celestial, recibir ese don de la gracia para que Cristo Jesús pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Padre Celestial, queremos ser libres. Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No queremos volver a ser esclavos del pecado. No queremos volver nuevamente al mundo. Queremos abandonar, queremos crucificar todos los deseos y las bajas pasiones para siempre, Señor. Pero no podemos hacerlo sin la gracia de Cristo en nosotros, cada día obrando en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir esa vida pura y santa para algún día poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Queremos pedir una bendición, Padre, por los alimentos que vamos a compartir a continuación. Bendígalos, bendiga las manos de las hermanas o hermanos que lo prepararon y bendiga a cada hogar aquí representado, que nunca falte el pan nuestro de cada día en nuestros hogares y usted se lo pueda, Señor, proveer también a aquellos que tristemente, Señor, ni siquiera tienen un plato de comida para comer. Tenga misericordia de ellos, así como usted ha tenido misericordia de nosotros. Gracias por sus bendiciones, se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.